Bienvenidos al Dojo al Borde del Precipicio, soy Amidavir. En este video hablaremos sobre las necesidades. De entre muchos otros temas abordados, considero desde mi opinión personal, es de los más complejos e importantes que cualquier individuo puede intentar comprender, tanto para su vida como para entender la de los demás, no solo por el hecho de que cada quien tiene su propia estructuración mental, social y ambiental del orden y prioridades para regir y dirigir su vida, y que gran parte de ello se basa en las necesidades y deseos que tenemos o creemos tener y el nivel de prioridad que les damos, sino que además para poder tratarlo con propiedad es necesario hacer una escala de tipos de necesidades, las cuales se subdividen en varios niveles, y que una vez hecho esto es necesario hacer visualización de cada una de ellas dentro de 5 o 6 dimensiones para comprobar que los criterios elegidos para considerarles como tales hayan sido los correctos. Pues siendo que de este tema existen muchos estudios y libros e incluso existen escalas, reglas y recomendaciones hechas por diversos pensadores para que elijamos con mayor eficiencia nuestras decisiones y estructuras mentales del mundo con base a necesidades y deseos, hacernos a una revisión y reestructuración clara de todo esto es intentar anteponerse al día a día de nuestras decisiones y lo que nos han enseñado. Por lo que para iniciar hay que destacar el punto más débil y perceptible de los trabajos al respecto, el tiempo y su mutabilidad, pues siendo que al transcurrir del tiempo y dentro de la singularidad de cada uno de nosotros, algunas de nuestras necesidades tienen un comportamiento que se describiría de manera muy similar a líneas de trazo, que en dibujo técnico son algo similar a esto. Una línea continua es una línea, continua. Una acotada es una línea de dos continuas interrumpidas por un punto, otra continua, otro punto, otra continua y así. Interrumpida es líneas continuas separadas, como las líneas de corte en los dibujos de los niños, etcétera. Así más o menos se deberían de considerar las necesidades, porque en la vida de los individuos no es continua una necesidad. Es fácil deducir y comprender que al establecer necesidades específicas con permanente superioridad o denominadas prioritarias o denominarlas prioritarias es incompatible ante ambos aspectos, por lo que no es extraño que ya en la realidad y en la práctica a la gente poco le importen dichas reglas y que cada quien vea y ordene sus ideas del mundo a como sus capacidades le permitan, por lo que esquematizar las necesidades con fines de generalización y preestablecimiento prioritario es relativamente inútil e incluso puede llegar a ser contraproducente debido a diversas razones, yendo desde a la ya mencionada variabilidad e intermitencia de estas en relación al tiempo, hasta el que en gran medida la valoración de las mismas y de los deseos terminan dependiendo de la perspectiva desde donde se ven y los parámetros que se consideran en ello, ya que si bien los individuos tienen necesidades relativamente constantes y permanentes en su vida, tales como comer, respirar, etc., mientras la vida de estos avanza, surgen diversas situaciones que terminan dando prioridad a otras cosas, incluso llegando a darse que la prioridad termina siendo cumplir deseos varios, por lo que en ese ir y venir de situaciones la rigidez ideológica puede ser devastadora tanto racional como emocionalmente. El hecho es que tratar de plantearle a las personas cuáles deben de ser sus prioridades con base a necesidades y deseos es algo no solo invasivo e ingenuo, sino también ególatra, pues para atreverse a ponerle reglas o incluso opinar sobre las decisiones y prioridades de otras personas con base a estándares y sin conocer sus circunstancias de vida, requiere el creerse casi omnisciente del mundo y creer que lo dicho aplicará siempre a las otras personas o simplemente ser muy necio. Sin embargo, aún así es importante el que cada individuo pueda saber y poder concordar con las necesidades que compartimos y sobre sus cadenas de seguimiento y mecánica de las mismas, para tratar de tener nociones de cómo empatarlas y decidir sobre el trato adecuado de estas,
para con ayuda de ello tenerlas en cuenta en nuestras decisiones personales y en las que tomamos en relación con nuestros semejantes u otros seres o situaciones, tal sea el caso de la familia, las sociedades, el trabajo, etc. Por lo que debe entenderse que la lista de necesidades que aquí presento está elaborada considerando una media social en respaldo a diversas fuentes y mis conocimientos sobre las similitudes entre los individuos, utilizando para ello reglas mecánicas de interacción. El que usted decida o no tomar en cuenta lo presente para su vida es decisión suya y ampliamente recomiendo tratar de seguir el trabajo de los partícipes y desarrolladores futuros de estos temas. Cuando se habla de necesidades, hay que tener en cuenta las circunstancias en las que éstas se dan o crean, así como al o los individuos relacionados, para con ello tener o tratar de tener una perspectiva adecuada sobre el tema. De tal manera, mis consideraciones y reglas respecto para el trabajo de tal listado son que las necesidades y deseos de los individuos cambian de nivel prioritario con base a las circunstancias de posibilidad, complejidad y urgencia. Por lo tanto, se deben considerar como mutables y cambiantes. Si las necesidades o deseos que se buscan cubrir son de otros, lo mejor es consultar y razonar y después actuar y en todo caso opinar. La diferencia entre una necesidad y un deseo es que una necesidad proviene de la relación entre la realidad y el ser o viceversa, y por lo tanto el que tan persistente e imperante es para el bienestar y plenitud del individuo depende de los factores y características de dicha relación. El deseo proviene del razonamiento que tiene el individuo en relación a sus memorias de satisfacciones derivadas de los logros o fallos al cumplir o no sus necesidades. Ante esto, una manera errónea en la que podríamos tratar de crear una lista de necesidades y deseos de los individuos sería intentar comenzar a entender el cómo éstas influyen en nuestro psique, a partir de un planteamiento en el que imaginemos a un individuo aislado y sin conexiones ni alteraciones ideológicas que alterasen el experimento. Más sin embargo, y como hemos tratado anteriormente, sabemos que el factor genético del individuo inevitablemente alteraría los resultados. De hecho, es por ello y otros tantos detalles que en realidad crear una lista de necesidades y deseos generales y globales no es posible, pues tenemos un nivel suficiente de singularidad como para imposibilitarlo. Por lo que para intentar crear una manera en que los individuos puedan hacerse de una forma para hacer reevaluación de lo que son necesidades y deseos, primeramente es necesario entender que tanto necesidades como deseos pueden ser personales como ajenas, por derivarse de la relación con el externo a este y que más allá de ello, el cómo les clasifiquemos dependerá de nuestro crocs y las memorias y procesos en él, siendo que una necesidad es todo aquel requerimiento, característica o parte que es indispensable para la existencia de un ente o realización de un proceso, por lo que de base, una necesidad real de un individuo tiene un origen externo al ecrox, mientras que un deseo proviene de este, o sea, el ecrox, y que a la par todo deseo conlleva a necesidades para la satisfacción de estos últimos y por lo tanto esas necesidades son secundarias y optativas o derivadas, por lo que saltando pasos y explicaciones que deben ser abordadas por el lector o los partícipes del proyecto, de acuerdo al origen de las necesidades y el qué tan personales o no son, estas se pueden dividir en tres tipos: esenciales, argumentales y derivadas, mientras que del conjunto total se pueden hacer dos grupos: básicas y de alineación, con varios subgrupos de estas respectivamente, de la siguiente manera que veremos en el siguiente video.